La abandonaron en el altar, pero lo que halló al salir del templo transformó su existencia. La dejaron plantada en la ceremonia con el traje nupcial puesto y toda la aldea observando. No fue una casualidad, resultó una determinación pactada en la sacristía instantes previos entre un muchacho dócil y una madre que jamás la estimó. Ella cabalgó el primer corcel que cruzó y escapó sin rumbo fijo. El único sitio que acudió a su memoria fue la morada de su difunta abuela, el único rincón del planeta donde nadie la condenaría. Arribó sollozando, ingresó a oscuras, durmió sobre el suelo de tierra y aquella velada experimentó una visión que lo alteraría todo. Desde el alba, la morada de los Montoya había estado colmada de aquel alboroto organizado que anticipa los grandes festejos. El aroma a incienso y flores recién recolectadas, las vecinas arreglando el atuendo, la madrina acomodando el tul, la progenitora de Isabela llorando de conmoción en un rincón de la cocina mientras mezclaba el atole sin necesidad de hacerlo. Isabela contaba con 23 años y llevaba 24 meses comprometida con Gerardo Villanueva. 2 años de aguardo con la tolerancia de quien comprende que lo que amerita la pena amerita asimismo el tiempo que exige. Gerardo era un individuo noble, o eso pensaba ella, sujeto laborioso y de escaso hablar, que la había observado desde el día inicial con esa formalidad que ella había traducido como consideración y que tal vez era una cuestión distinta. Quizá era sencillamente la forma que poseen determinados varones de ignorar lo que anhelan hasta que alguien más firme que ellos resuelve por ellos. Ese alguien era doña Amparo. La madre de Gerardo era una dama de las que no precisan alzar la voz para hacerse acatar. Bastaba con la manera en que observaba, con el mutismo que imponía en ciertas charlas, con la forma en que soltaba un vocablo aquí y otro allá, como quien planta sin que nadie note la siembra. Desde el inicio había contemplado a Isabela con ese recelo de mujer que no desea para su hijo a ninguna chica que no haya seleccionado ella misma. Es hermosa, pero carece de ocupación, y había comentado a Gerardo a solas la vez inicial. Su linaje no posee bienes, expresó luego. Comentan que únicamente te anhela por el renombre, afirmó después. Y de este modo, bloque a bloque, con la constancia de quien erige un muro sin que el prójimo lo note, doña Amparo fue edificando entre Gerardo e Isabela algo que al comienzo era mera incertidumbre y que con los días fue tornándose lejanía. Isabela no lo comprendía o no deseaba notarlo. Había optado por confiar en lo que observaba cuando Gerardo la acompañaba, que era dedicación y mimo, y la promesa de un mañana que ella había dibujado en su cabeza con los tonos que uno emplea cuando aún ignora que el universo puede teñirse de otra forma. La parroquia estaba repleta cuando Isabela ingresó del brazo de relatos de Juan Carlos. Los asientos de madera sombría, el ara de roca con las luminarias prendidas, el sacerdote Francisco con su túnica pulcra dominical, el grupo vocal de damas que había practicado la semana previa. Todo en su sitio, todo listo. Gerardo aguardaba al frente, de espaldas, con el atuendo oscuro que le había exigido 3 semanas de labor adicional. Isabela avanzó por el corredor con aquel andar calculado que le habían inculcado, percibiendo en cada avance la carga de las miradas de la aldea sobre su persona. No era presunción lo que experimentaba, era algo más cercano a la certeza de que aquel instante era de los que no ocurren 2 veces, de los que se perpetúan en los recuerdos de una población y se narran por décadas. Cuando arribó al frente y Gerardo giró para contemplarla, ella notó algo en sus ojos
que no logró bautizar en aquel instante, algo que no era el entusiasmo que aguardaba, algo que se asemejaba más al pavor. El sacerdote Francisco inició el rito y en ese momento Gerardo se acercó a ella y pronunció algo en un tono sumamente tenue, tan suave que únicamente ella logró escucharlo. Con ese timbre de quien emite términos que un tercero le redactó, pero que él no acaba de asimilar. Le pidió que lo disculpara, que era incapaz, que su madre estaba en lo cierto en que no resultaba conveniente, que lo lamentaba. Isabela permaneció absolutamente inmóvil por un instante que lució eterno. Luego giró y abandonó el templo. No rememoraría claramente lo que aconteció en los instantes posteriores. Evocaría el sol del mediodía impactando su rostro al cruzar el pórtico de la parroquia, el rumor que se alzó a sus espaldas como una marea, la mano de algún presente, tal vez su madre, tal vez la madrina, tratando de sujetarla por el brazo. Evocaría haber liberado esa extremidad sin voltear. Recordaría el corcel que era la cabalgadura del ayudante parroquial, un animal bayo sujeto al pilar exterior que la contempló cuando ella se aproximó con aquella apatía serena de las bestias que ignoran los enlaces y los oprobios. Isabela había cabalgado desde su infancia en la finca de su abuelo, y su cuerpo rememoró lo que la razón en ese instante no habría logrado coordinar. Liberó la soga, montó y partió al trote por la vía que abandonaba la aldea rumbo al norte. Nadie la persiguió, o si alguno probó hacerlo, no la alcanzó. El traje nupcial se impregnó de polvo rojizo del sendero. El tul se extravió en alguna sinuosidad, y ella no se frenó a rastrearlo, simplemente avanzó. La morada de su abuela Consuelo se ubicaba a 2 horas de trayecto a través del monte. Resultaba una finca reducida de barro y teja que había sido propiedad de la familia materna por generaciones y que permanecía clausurada desde que la anciana falleció el año previo, aguardando que alguien resolviera qué destino darle. Ninguno había resuelto aún, puesto que esa clase de determinaciones se retrasan cuando el sufrimiento sigue fresco y las cuestiones del mundo material lucen menos apremiantes que las del corazón. Isabela había crecido pasando temporadas en aquella casa. Reconocía cada piedra del camino, cada recodo entre los pinos, el punto donde el riachuelo cruzaba la ruta y era necesario desviarse al norte para no mojarse. Reconocía el aroma de la vivienda a madera vieja y a hierba seca, el crujido que emitía la puerta al abrirse, la manera en que la luz penetraba por la ventana del cuarto del fondo al atardecer. Era el único rincón del mundo donde nadie la identificaba como la mujer que había sido abandonada en el altar. Era el único lugar donde aún era únicamente Isabela. Arribó cuando el astro ya descendía. El caballo se detuvo solo ante la entrada, cual si igualmente conociera el recinto. Isabela desmontó, ató al animal en el poste habitual que permanecía en pie, aunque nadie lo hubiese usado en meses, y empujó la puerta. La madera se dio con el rechinido familiar. Adentro olía a tiempo estancado, a polvo asentado con paciencia, a las plantas que su abuela colgaba en las vigas y que se habían ido secando solas hasta quedar en nada. Estaba todo tal como había sido dejado: la mesa, las 2 sillas, el fogón apagado, la cama de madera en el cuarto del fondo con el colchón de lana doblado encima. Isabel ingresó, cerró la puerta tras de ella y entonces, en el silencio y la oscuridad de esa casa que olía a su abuela muerta, se dejó caer al suelo de tierra y sollozó. Lloró de una manera que no había experimentado jamás, no con el llanto contenido de quien llora sabiendo que alguien puede oír, sino con ese otro llanto que brota cuando uno está completamente solo
y ya no hay motivo para ocultarlo. El que surge de un rincón muy adentro y que no se asemeja al dolor común, sino a algo más ancestral, más hondo, como si no solo estuviera llorando por la mañana, sino por todo lo que la mañana simbolizaba. Lloró por Gerardo, que había sido cobarde cuando más necesitaba que fuera valiente. Sollozó por ella misma, por los 2 años de espera y de fe puesta en el sitio equivocado. Lloró por el atuendo nupcial lleno de polvo y por el velo extraviado en alguna curva del camino. Lamentó la mirada de la gente del poblado que había presenciado todo y que ahora estaría murmurando. Y lloró además, aunque no lo hubiera podido explicar, por su abuela Consuelo, por extrañarla, por anhelar que estuviera allí en esa morada, con su modo de hablar poco y decir mucho, con sus manos que siempre sabían qué hacer cuando las de Isabela no hallaban el rumbo. Cuando el lamento se agotó, Isabela quedó recostada en el suelo de tierra con el traje de novia arrugado debajo de ella y los ojos tan hinchados que apenas lograba mantenerlos abiertos. Afuera había oscurecido del todo. No halló fuerzas para levantarse, para encender el farol, para buscar el colchón. Se quedó allí en el piso con el frío de la noche bajando por los muros de adobe, y sin que lo decidiera, sin que lograra evitarlo, se quedó dormida. El sueño llegó de golpe, como llegan los sueños que no se parecen a los sueños comunes. No había niebla ni confusión, todo resultaba claro, con esa lucidez que solo posee lo que sucede en ese lugar entre el sueño y la vigilia, donde la mente se aquieta lo suficiente para ver lo que de otro modo es incapaz de notar. Isabela estaba en el terreno trasero de la casa, el mismo terreno que conocía de memoria, con el árbol de guayaba a la derecha y la cerca de piedra al fondo. Pero era de noche, una velada de luna llena que lo iluminaba todo con una luz plateada, que no era exactamente la luz de la luna real, sino algo más vivo, más palpable. Y había una mujer que estaba arrodillada en el suelo junto a las 3 rocas grandes que siempre habían estado en el rincón izquierdo de la parcela. Esas piedras que Isabela de niña había usado como mesa de juego, ignorando que llevaban allí mucho más tiempo que cualquier persona viva que conociera. La mujer era anciana, de trenzas largas y ropa que no era de ninguna época que Isabela reconociera, con las manos metidas en la tierra como si buscara o pusiera algo. Isabela intentó hablarle, pero no pudo. En el sueño, la voz no salía, como suele ocurrir. La mujer levantó la mirada y la observó, y en esa mirada existía algo que Isabela no supo detallar después, pero que sintió con toda nitidez en el momento. No era mensaje, no era advertencia, era un reconocimiento del tipo que pasa entre individuos que comparten algo que va más allá de lo que pueden nombrar. La mujer bajó la vista de nuevo hacia la tierra. Terminó su labor, que consistía en enterrar algo, una vasija redonda de arcilla que produjo un sonido sordo cuando la tierra la ocultó. Luego se limpió las manos en la ropa, se puso de pie con la parsimonia de quien carga años encima y caminó hacia la cerca de piedra del límite. Antes de esfumarse, se giró una vez más y señaló. Apuntó a las 3 rocas enormes con un gesto claro, sin apuro, como quien deja una instrucción que sabe que va a ser comprendida. Luego se marchó. Isabela despertó previo al amanecer. El piso de tierra bajo ella estaba gélido. La oscuridad de la vivienda era absoluta. Por un momento no supo dónde estaba ni qué había ocurrido. Ese desconcierto de los primeros segundos antes de que la memoria regrese. Luego volvió todo, el templo, las palabras de Gerardo, el caballo, el camino, el llanto. Se sentó despacio, con el cuerpo dolorido por el piso,
y entonces recordó el sueño. Lo evocó con una claridad que no poseían los sueños habituales. La mujer de trenzas, las 3 rocas, la vasija enterrada, el gesto apuntando. Se quedó quieta un momento procesando. Pensó en ignorarlo. Era una visión nada más. El producto de una noche de lágrimas y de fatiga y de dormir en el piso con el cuerpo a la intemperie. Pero algo, alguna parte de ella, que no era exactamente la razón, sino algo más antiguo que la razón, no le permitió desestimarlo. Se levantó, buscó a tientas la lámpara de aceite que su abuela siempre ubicaba en el mismo sitio junto a la puerta. Estaba allí todavía. Con el pedernal encendió la lámpara, usando manos que no terminaban de despertar. Salió por la puerta trasera a la parcela de atrás. El amanecer todavía no había despuntado, pero el cielo ya se aclaraba por el oriente. Bastante luz para observar. Las 3 rocas grandes estaban en el rincón izquierdo, exactamente donde siempre habían permanecido. Isabela caminó hasta ellas, se arrodilló en la tierra igual que la mujer del sueño y empezó a cavar con las manos. La tierra resultaba blanda en ese punto, más mullida que el resto del terreno, como si hubiera sido removida en alguna época pasada y no hubiera terminado de compactarse por completo. Excavó despacio, apartando la tierra con precaución, ignorando bien a qué profundidad buscar ni si había algo que localizar. A unos 30 centímetros los dedos palparon algo duro. Isabel aguantó la respiración. Continuó apartando tierra con más cuidado, limpiando los contornos de lo que fuera que estaba allí, hasta que la forma fue haciéndose visible bajo la luz escasa del amanecer que llegaba. Era una vasija de arcilla redonda, de las dimensiones de una cabeza, clausurada en la abertura con una mezcla de cera y barro que los años habían solidificado. La extrajo con las 2 manos. Era pesada. Se quedó arrodillada en la tierra con la vasija entre las manos por un lapso que no supo calcular, contemplándola con el pulso acelerado de un modo que no era exactamente pánico ni exactamente gozo, sino una mezcla de ambas emociones que carecen de nombre propio. Llevó la vasija adentro, rastreó la herramienta más diminuta que halló, un cuchillo de cocina que seguía colgado en la pared de la cocina como de costumbre. Fue fracturando el sello de cera y arcilla con precaución, lentamente, hasta que cedió. Adentro reposaban monedas, piezas de plata oscurecidas por los años, pero íntegras, del tipo que habían transitado décadas atrás en la era colonial. Había además, enrollado con cuidado y envuelto en un paño de lino que el tiempo había amarilleado pero no destruido, un papel, una nota redactada con caligrafía menuda y apretada que costó trabajo interpretar. Expresaba: para la mujer que me suceda cuando el universo no la trate bien, para que entienda que no se halla sola, que la sangre de esta familia atesoró algo para ella, que lo emplee con prudencia y que recuerde de dónde proviene. Con afecto, desde el otro lado del tiempo, tu tatarabuela Esperanza. Isabela leyó el mensaje 3 veces, luego lo dobló con el idéntico esmero con que había sido plegado originalmente y lo guardó en el único bolsillo que poseía el traje nupcial, el pequeño bolsillo interno que había ordenado coser ella misma porque era una mujer práctica, aunque nadie lo supiera al mirarla. Permaneció sentada a la mesa con la vasija destapada frente a ella, mientras la claridad del amanecer fue filtrándose por la ventana y llenando lentamente la cocina que olía a su abuela. Pensó en la mujer de la ensoñación, en las trenzas largas, en las manos hundidas en la tierra, en el gesto apuntando las rocas previo a irse. Pensó en su tatarabuela Esperanza,
de quien había escuchado el nombre apenas 2 o 3 veces en toda su existencia, citada de pasada en charlas de adultos sin detalles, como se menciona a las personas que existieron tanto tiempo atrás que ya no queda casi nadie que las recuerde con claridad. Pensó en lo que el mensaje indicaba: para la mujer que me suceda, cuando el mundo no la trate bien, cual si Esperanza hubiera intuido décadas o tal vez más de un siglo atrás que existiría alguien, que siempre habría alguien. Y meditó en doña Amparo, en Gerardo, en el altar, en el polvo del sendero, en el atuendo. Y por vez inicial desde la mañana previa, sintió algo que no era exactamente alivio, pero se le asemejaba: la percepción de que aquello que había parecido el desenlace de algo era verdaderamente el inicio de otra etapa, que el oprobio de la jornada, tan genuino y tan doloroso, no era la página definitiva de su relato, sino simplemente una curva del camino, que alguien, desde mucho antes de que ella naciera, había pensado en ella. En los días posteriores, Isabela no regresó a la aldea, aún no. Inicialmente, había asuntos que asimilar y resoluciones que tomar, y para eso necesitaba el silencio de esa morada y la distancia de aquel monte. Limpió la vivienda de arriba a abajo con ese vigor que otorga el cuerpo. Cuando la razón por fin encontró un punto de apoyo, abrió las ventanas para que escapara el aire estancado y entrara el de la montaña. Encendió el fogón por vez inicial en meses y elaboró algo de alimento con lo poco que halló en la alacena. Unas cacerolas de frijol seco, un poco de maíz, plantas del huerto que habían resistido por su cuenta. Contó las monedas. Eran muchísimas más de las que aguardaba, bastantes para subsistir con precaución durante meses, tal vez más. Bastantes para efectuar arreglos en aquella casa, para restaurar lo que requería reparación, para adquirir semillas y cultivar el terreno. No representaba una fortuna en el sentido en que la sociedad emplea esa palabra para hablar de los acaudalados. Era la distinción entre lograr elegir y no lograr elegir. Y esa diferencia Isabela la comprendió esa semana. Es la única que vale verdaderamente. Doña Amparo mandó un mensajero al tercer día. Un joven del poblado surgió por el camino con una misiva que traía el lacre de cera de la familia Villanueva. Isabela la agarró, la examinó, la dobló y la guardó sin contestar. El mensaje expresaba, con la elegancia gélida que distinguía a doña Amparo, que lo ocurrido había sido penoso pero ineludible, que aguardaba que Isabela asimilara que las resoluciones complejas se adoptan evaluando el beneficio superior, que si requería respaldo para reubicarse en el pueblo, la familia estaría presta a mediar por ella ante algunas familias de renombre. Era la clase de generosidad que en el fondo es dominio, que extiende la extremidad para comprobar si el prójimo la sujeta y de ese modo saber cuánto mando aún conserva sobre él. Isabela no tomó la mano. Despachó al muchacho de regreso con un recado hablado, sucinto, de que se hallaba en orden, que no requería nada, que valoraba el ademán y continuó con sus labores. La morada de la abuela Consuelo fue cobrando vida paulatinamente. Isabela restauró el techo en la sección que había comenzado a filtrar. Asió el pozo. Rescató la parcela de hierbas que la anciana había sembrado con esmero y que tras un año de abandono había resistido mejor de lo aguardado, puesto que la flora noble posee esa terquedad de lo que fue plantado con propósito. Aprendió saberes que la existencia en el poblado no le había transmitido porque no habían hecho falta. Aprendió a extraer leche de la cabra que halló desamparada en la parcela contigua y que adoptó sin pedirle permiso a nadie.
Asimiló a preservar frutas del vergel para los meses en que no habría frutos. Aprendió a charlar poco y a trabajar arduamente, que son costumbres que se asimilan solas cuando uno habita en soledad y la quietud deja de ser vacía y comienza a ser compañía. Las monedas las fue usando con la precaución que el mensaje de esperanza solicitaba, adquiriendo lo esencial, sin derrochar, sin aparentar ser más de lo que era. La nota indicaba que las empleara con sabiduría. E Isabela tradujo aquello como la directriz de lograr que rindieran el tiempo necesario para que el trabajo asumiera el relevo. Y el trabajo lo asumió. 6 meses posteriores a haber arribado a la morada de su abuela con el traje nupcial lleno de polvo, Isabela recibió la visita de su progenitora. Doña Refugio llegó una mañana a caballo sin compañía, sin anunciarse, con esa determinación de las madres que finalmente optan por hacer lo que debieron haber ejecutado antes. Supuse que estarías, empezó y no concluyó la frase. Mal, dijo Isabela. Sola, indicó su madre. Me encuentro sola, respondió Isabela. No equivale a estar mal. Doña Refugio ingresó, se sentó a la mesa, aceptó el café que le brindaron. Contemplaba a su hija con esa mezcla de remordimiento y alivio que tienen las madres cuando descubren que el descendiente al que no pudieron proteger terminó protegiéndose solo. Gerardo contrajo nupcias, soltó al final en voz baja, como si eso lograra lastimar todavía. Isabela meditó un instante previo a responder. Anhelo que resulte dichoso, expresó, y lo dijo de forma genuina, sin esfuerzo, porque había descubierto en esos 6 meses que el resentimiento pesa más al que lo acarrea, y que soltarlo no es debilidad, sino higiene. Su madre la observó por un momento extenso. ¿Qué planeas hacer aquí?, interrogó. Subsistir, contestó Isabela. ¿Qué otra cosa corresponde hacer en cualquier lado? Resultó algo más cercano a lo que construyó su tatarabuela Esperanza, quienquiera que hubiera sido, en cualquier época que hubiera vivido, cuando había enterrado esas monedas en el terreno junto a las 3 piedras, pensando en alguien que todavía no había nacido. Una existencia autónoma, una existencia donde nadie decidía por ella. Una vida donde el valor de las cosas no lo establecían otros, sino la labor de sus manos y la lucidez de su cabeza. Algunas mujeres empezaron a visitarla, inicialmente por las hierbas curativas, luego por otras razones que se vinculaban más con el modo en que Isabela prestaba atención que con cualquier pócima, y ella la recibía en el pasillo con el café listo, como había aprendido de su abuela Consuelo, como había aprendido también del mensaje de Esperanza, que el afecto de la sangre no siempre se transfiere de mano en mano, sino que en ocasiones se entierra y aguarda, tolerante y quieto bajo la tierra, hasta que llega la persona que lo precisa y sabe escarbar en el sitio correcto. A veces, al caer el sol, cuando la luz impactaba de lado y el terreno adoptaba ese color dorado que solo posee Chiapas a ciertas horas, Isabela contemplaba las piedras y pensaba en Esperanza, en lo que había atesorado, en lo que había imaginado, en que había confiado, en una era sin telégrafo ni carta segura, que algo de lo que ella legaba alcanzaría a quien necesitara recibirlo. En un sueño que no se parecía a los sueños, Isabela no sabía si llamar a eso milagro o memoria, o simplemente la forma en que el amor perdura cuando anhela persistir, más allá de los cuerpos y de los años y de todo lo que el tiempo arrastra. Un día, cuando arribara el momento, enterraría algo. No obligatoriamente monedas, tal vez solo una nota, quizás solo unas palabras para la mujer que la sucediera cuando el mundo no la tratara bien, para que asimilara que no estaba aislada, para que supiera
que la sangre atesora.